En los Hechos de los Apóstoles se narra cómo el Evangelio alcanza al mundo entero, pero también cómo rápidamente ese Evangelio encuentra oposición. Y esa oposición violenta, esa suerte que corrió Jesús, es también la misma cruz, la misma suerte que corren sus discípulos, que corren los apóstoles. Me estoy refiriendo a San Esteban. ¿Quién fue San Esteban? Esteban fue el primer mártir cristiano, es decir, el primero que siguió los pasos de Jesús hasta la cruz. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que la Iglesia crecía a tal velocidad y las necesidades eran tan enormes que los apóstoles no daban más de sí. Tenían que predicar la palabra, tenían que orar, pero tenían que atender las mesas de las viudas, las mesas de los pobres, todo lo que tenía que ver con la caridad. De tal forma que, necesitando colaboradores, instituyen el orden de los diáconos. ¿Quién no ha asistido alguna vez a alguna ordenación sacerdotal o ha visto algún diácono, que también es un grado del orden sacerdotal? Bueno, pues se instituye el orden de los diáconos y entre ellos uno era Esteban. ¿Qué sucede con Esteban? Bueno, era un gran predicador y pronto se desata la persecución contra la iglesia de Jerusalén. Esteban cae prisionero y sufre un juicio ante el Sanedrín, algo a lo cual ya estamos familiarizados porque el propio Jesús tuvo un juicio semejante delante de Anás y de Caifás. En este caso se reúne el Sanedrín al pleno, cosa que con Jesús no había sucedido así, porque había sido una sesión nocturna, no con todo el mundo, es decir, fue una condena a muerte ilegal. Bueno, pues el caso es que se reúne el Sanedrín al pleno para someter a juicio a Esteban. Ya sabéis que la acusación que tienen contra los cristianos fundamentalmente es la confesión de fe en la divinidad de Jesucristo. Porque ¿en qué se diferenciaba un judío de un cristiano? Bueno, todavía no había Nuevo Testamento, no se habían escrito ni los evangelios, ni absolutamente nada. Lo que caracterizaba a un cristiano era la confesión de fe trinitaria, porque la gran revelación de Jesús es que Dios es Padre, Dios es Hijo, que es Jesús mismo encarnado, y Dios es Espíritu Santo, de tal forma que en el juicio a Esteban, que nos narra los Hechos de los Apóstoles, Esteban da una catequesis preciosa, probablemente yo creo que uno de los resúmenes de la historia de la salvación del Antiguo Testamento más bonitos que encontramos en toda la Biblia. Pero llega al punto culminante, que es: todos los profetas habían anunciado a Jesús, y habla de Jesús como del Hijo de Dios. Y en ese momento él mismo dice que mirando, dirigiendo sus ojos hacia el techo del tribunal, dijo: y veo al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Se trata de un eco de la profecía de Daniel, porque ya el profeta Daniel había dicho que veía venir sobre las nubes del cielo, es decir, alguien que pertenece al orden de lo divino, y sentarse en un trono para juzgar. Bueno, pues en ese momento Esteban aplica esa profecía de Daniel a Cristo. Claro, en el Antiguo Testamento el único que tiene poder para juzgar es Dios, el único que está sobre las nubes en el ámbito celeste es Dios, tal forma que decir que esa profecía se aplica a Jesús es una forma directísima de decir que Jesús es Dios, lo cual es blasfemo a los oídos de los judíos, y de la misma forma que a Jesús le condena el Sanedrín por blasfemia, a Esteban le arrastra una multitud y a las afueras de Jerusalén lo apedrean. Vosotros podréis pensar, ¿cómo es posible eso? ¿No nos habían dicho siempre que los judíos no podían ejecutar a nadie si no era con permiso de la autoridad romana? Efectivamente, la condena a muerte de Esteban fue ilegal. De hecho, existía una especie de pequeña grieta, brecha en la ley, y era cuando una persona moría apedreada por un tumulto popular. Es decir, vete a saber quién lo ha matado, porque ha sido todo un tumulto que ha arrastrado a Esteban fuera de la ciudad. Lo más interesante de cómo los Hechos de los Apóstoles nos narran la muerte de Esteban es que es un perfecto paralelo con la muerte de Jesús. O sea, al llegar al lugar de ejecución, Esteban reza a Dios pidiendo perdón para sus verdugos. Igual que Jesús en la cruz había dicho: padres, perdónales,
porque no saben lo que hacen. Y de la misma forma que Jesús en la cruz dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, Esteban muere diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué es tan importante que en los Hechos de los Apóstoles se produzca esta especie de paralelismo, ¿no?, entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban? Porque quiere decir que un cristiano sigue exacta y milimétricamente los mismos pasos que sigue Jesús. Que si Jesús fue a la cruz, también un cristiano pues participa de la cruz de Jesús. Esto puede parecer algo que nos da miedo y nos asusta, pero también un cristiano participa de la resurrección de Jesús. Y vemos a Esteban entrar en el cielo. De hecho es muy curioso, pero la palabra Stéfanos, en griego, ese nombre, significa el que ha sido coronado, el que ha sido, pues revestido de gloria, el que ha sido llevado a reinar. Pues nos encomendamos a este gran santo, primer mártir de nuestra Iglesia.